Vamos a presentar el estudio que nosotros realizamos en este proyecto de investigación, que si bien el título es muy denso, pero voy a tratar yo de explicarlo de una manera más práctica. Primero, el título del proyecto de investigación empieza a partir de un enunciado del estudio que hemos tenido que plantear. Y este enunciado de estudio ha estado compuesto de tres componentes. Un primer componente ha sido la línea de investigación, el cual nosotros realizamos en el grupo de investigación, que es tratamiento de aguas y aguas residuales. Y el propósito de estudio fue el segundo componente, el cual vimos interesante ver la influencia de las condiciones de operación de un sistema integrado de tecnología de membranas. En esta tecnología de membranas pues se ha considerado la micro, ultra, nanofiltración, la ósmosis inversa y por último la electrodiálisis. Y la población de estudio, si bien nosotros tomamos como agua cruda o como alimentación el agua subterránea, pero eso no fue el motivo de estudio. El motivo de estudio fue el rechazo que se obtiene en el primer housing de ósmosis inversa, en este tren de tecnologías de membranas. Entonces, como ustedes pueden ver, teniendo ya el propósito de estudio, la línea de investigación, la población de estudio, es que nosotros planteamos como título, inicialmente, como ustedes pueden ver abajo, y luego ya nosotros, bueno, tratamos de darle más detalle, ¿no?, al título para el proyecto de investigación. Una vez que ya nosotros determinamos el nivel de investigación de este estudio, que es explicativo, nosotros vimos la necesidad de identificar cuáles son, entonces, los indicadores de las variables independiente y dependiente en este enunciado de estudio. Y los indicadores que corresponden a esta variable independiente fueron la presión manométrica, la corriente eléctrica, y el indicador que corresponde a la variable dependiente, pues, la conductividad eléctrica. Los objetivos que nosotros nos hemos trazado para este estudio, pues, fue primeramente la recuperación del rechazo del primer housing de ósmosis inversa, ¿no?, por otro housing de ósmosis inversa, nanofiltración, electrodiálisis, al cual nosotros le llamamos un sistema integrado de tecnologías de membranas a escala laboratorio. Por supuesto, este tipo de sistema fue continuo, no ha sido batch, ni tampoco batch con recirculación, ¿no? Y para cumplir este objetivo general es que nosotros nos planteamos también los objetivos específicos, es decir, primeramente analizar el agua subterránea, ¿no?, y luego implementar el sistema integrado de tecnología de membranas para la obtención de un agua tratada. Y un segundo objetivo específico fue determinar la corriente límite de la celda de electrodiálisis, que es una tecnología membrana que que se diferencia del resto de las tecnologías membranas. Hago mención de micro, ultra, nanofiltración y ósmosis inversa, y que más adelante lo vamos a explicar de manera detallada. Pero también determinar el consumo de energía específica. Si bien en este estudio no se alcanzó por el tiempo, porque vimos de que el estudio requería mayor tiempo, pero sí se pudo determinar la corriente límite para la celda de electrodiálisis. Entonces quedó pendiente esto como un objetivo específico, el determinar ese consumo de energía específica, ¿no? Bueno, empezamos nosotros con ¿qué cosa es una membrana? Porque en cada una de estas tecnologías de membranas que muchas veces se le conoce también como procesos de separación, la membrana es el componente principal de estas tecnologías. Entonces, ¿qué es una membrana? Una membrana consideremos que es un material fabricado a partir de polímeros o de repente de compuestos inorgánicos, que su objetivo es separar sustancias, y estas sustancias pueden ser sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos sólidos suspendidos, o pueden ser coloides también, ¿no? En general, puede haber más componentes en un agua, por ejemplo, ¿no? Y dependiendo de la fuerza impulsora, porque para poder llevar a cabo la separación a través de estas membranas, para estas tecnologías, se requiere de una fuerza impulsora. La fuerza impulsora
dependiendo de la tecnología de membrana, puede ser una diferencia de concentración, puede ser una diferencia, por ejemplo, de presión, o una diferencia de potencial eléctrico. Ahora, muchos autores ya convergen en una forma de clasificar a los procesos de membranas, o tecnología de membrana, podemos llamarlo. Y voy a marcar aquí con un cuadrito de color rojo, ¿no? Tratando de focalizar las tecnologías de membranas que nosotros hemos utilizado en este proyecto. Primero, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. Si hay algo en común en todos ellos es que la fuerza impulsora es la presión. Lo vemos nosotros aquí, driving force, ¿está bien? Y vemos también al lado derecho la columna de la presión que se aplica para realizar el proceso de separación. Y vemos más abajo un cuadro remarcado, ¿no?, de la tecnología de membranas electrodiálisis. En este caso, la fuerza impulsora o el driving force es una diferencia de potencial eléctrico, donde aquí, por supuesto, no vamos a hablar de presión, pero sí hablamos de un diferencial de potencial eléctrico, ¿no? Y luego presento aquí cuándo se debe utilizar estas tecnologías de membranas para un tratamiento de agua que contiene componentes como, por ejemplo, sólidos suspendidos, bacterias, virus, coloides, macromoléculas, iones monovalentes, bivalentes, trivalentes o microcontaminantes. Entonces, ustedes pueden apreciar, ¿no?, de que dependiendo de la tecnología de membrana que nosotros, o sea, dependiendo qué es lo que se desea separar del agua, es que nosotros tenemos todas estas tecnologías a la mano. Hay otra cosa importante también que les quiero mostrar, es siempre la pregunta, ¿no? Cuando uno realiza estos tipos de trabajos y dicen, ¿y cuál es el costo del agua tratada? ¿No? Es decir, ¿cuánto me cuesta un metro cúbico? Sea en soles o en dólares. Esta pregunta, si bien tiene sentido hablar, porque al final lo que manda es la parte económica, ¿no?, para poder, en este caso, llevar a cabo una instalación de una planta o de un, vamos a decir, a nivel industrial. Pero entiéndase de que cuando se hace estudios a escala laboratorio, no va acorde con lo que se cita, ¿no?, lo que se cita en bibliografía o en reportes desde el punto de vista industrial. Me dejo entender. No es lo mismo un costo de una planta, por ejemplo, que puede estar produciendo miles y miles de metros cúbicos al día, por ejemplo, de agua tratada, con respecto a unos litros que puede uno producir a escala laboratorio. Entonces los costos van a ser totalmente diferentes. Por lo tanto, quiero que ustedes tengan esta información, porque hay varias también, pero considero que esto es una información muy razonable, dado de que te da los rangos, o sea, en función de la capacidad que se quiere producir un agua tratada, ¿no?, utilizando alguna tecnología para un propósito, por supuesto, vamos a tener diferentes costos, y todavía lo da en rango, en rango. MF es microfiltración, como podemos ver nosotros aquí. UF es ultrafiltración, NF es nanofiltración. BWRO es brackish water, ¿no? Es decir, estamos hablando de aguas salobres, utilizando ósmosis inversa, y seawater, estamos hablando de agua de mar utilizando ósmosis inversa. Por último, tenemos aquí el seawater utilizando electrodiálisis. Entiéndese de que aquí el seawater, normalmente la electrodiálisis se utiliza más para aguas salobres que para seawater. Si bien se puede utilizar, pero la competencia entre la electrodiálisis y la ósmosis inversa se ha hecho más en la parte económica, por el hecho de que mientras estamos hablando de aguas salobres, por ejemplo, que se quiera tratar para obtener agua, por ejemplo, agua tratada, es conveniente utilizar la electrodiálisis, ¿no? Es conveniente porque si bien la ósmosis inversa lo puede hacer, pero desde el punto de vista económico pierde con la electrodiálisis. Pero si estamos hablando de aguas de mar, ¿no? Obvio de que la ósmosis inversa desde el punto de vista económico es mejor, es rentable, ¿no?
En cambio, electrodiálisis aquí pierde con la ósmosis inversa. Quiero mostrarles a ustedes que desde el punto de vista comercial y doméstico, ¿no? Vemos nosotros equipos de ósmosis inversa que se venden en un rango de 1.000 soles hasta 1.300 soles de diferentes marcas, ¿no? Y en estos equipos de ósmosis inversa el principal componente viene a ser la membrana, como vemos nosotros aquí. Esta es una membrana y este es el housing en la cual se encuentra la membrana. Tiene una entrada para la alimentación y dos salidas, que una vendría a ser el permeado y la otra es el rechazo. Entiéndase de que aquí yo estoy especificando, ¿no? Para el caso de alimentación, que es agua de entrada, puede ser un agua subterránea, puede ser un agua potable. Alguien dirá, pero ¿por qué agua potable en uso doméstico? Sucede que hay familias, hay personas, hay negocios que quieren, por ejemplo, obtener un agua mejor tratada, ¿no? Es decir, un agua más pura, ¿no? No digo pura, no, sino más pura, más purificada, ¿no? Y eso lo pueden hacer con estos equipos de ósmosis inversa que se venden en algunas tiendas, ¿no? Y en el caso de agua residual, pues muchas veces también, si bien lo estamos viendo aquí, agua residual viene a ser el rechazo, ¿no? Y agua purificada es el permeado. En ósmosis inversa, como también en nanofiltración, los términos de rechazo es lo que ya no se necesita, no se requiere, y el permeado es el producto, ¿no? Es el agua tratada, ¿no? Muchas veces, no es que muchas veces, sino es normal que el rechazo, ¿no? Esto vaya al sistema de alcantarillado. Como es un concentrado, no se necesita, por lo tanto, esto se pierde. Entonces, eso ha sido el motivo de nosotros, que utilizar este rechazo, ¿no? Para un propósito. El método. Aquí se presenta dos sistemas. Un sistema fotovoltaico autónomo y un sistema integrado de tecnologías de membranas. Este sistema fotovoltaico autónomo nos ha servido a nosotros para suministrar energía eléctrica tanto a las bombas como también a las celdas de electrodiálisis que necesitan energía eléctrica, corriente alterna. Y esto ha sido posible considerando los paneles solares, el controlador de carga, batería y un inversor de corriente que me lleve la corriente continua o una corriente alterna para abastecer de energía eléctrica a las bombas como también a la celda de electrodiálisis. Esto ha sido simplemente un complemento para asegurarnos de la energía que requiere este sistema SIT-M, ¿no? En este caso, Sistema Integrado de Tecnologías de Membranas. Con respecto a este sistema integrado de tecnología de membrana, estamos viendo acá un tren de housing, tanto de membranas de microfiltración, ultrafiltración, ósmosis inversa, nanofiltración y electrodiálisis. Veamos ahora cómo hemos integrado, hemos unido estos dos sistemas para poder trabajar y obtener la recuperación del rechazo, ¿no?, al final de este proceso. El proceso se ha dividido en dos partes. Primeramente, lo que se hizo es obtener el permeado y el rechazo con ayuda de este segundo housing de ósmosis inversa, nanofiltración. Me dejo entender. La alimentación es todo compuesto de un agua subterránea, el cual se bombeó al housing de la microfiltración, que pasó luego a la ultrafiltración. Con esto nosotros nos aseguramos de poder haber reducido los sólidos suspendidos que pudieron haber estado presentes en el agua subterránea. Con eso garantizamos nosotros que a la salida tengamos un agua que mañana, luego no pueda, vamos a decir, ser depositados estos sólidos en las superficies de las membranas, tanto de ósmosis inversa, nanofiltración, como de electrodiálisis. Esta alimentación, ¿no?, ahora que ingresa a la ósmosis inversa, que es del primer housing, obtenemos un permeado, que vemos aquí, un permeado, y que luego va como agua tratada, y luego obtenemos un rechazo. Este primer rechazo es la alimentación para el segundo housing de la ósmosis inversa, ¿eh? Pero a partir de este segundo housing de ósmosis inversa, obtenemos un segundo permeado que va a la línea de permeado, agua tratada, y un segundo rechazo que va como alimentación al housing de la membrana de nanofiltración. A la salida de
la nanofiltración tenemos dos flujos, un flujo que vendría a ser el rechazo también y un flujo que viene a ser el permeado. En esta primera etapa lo que nosotros hemos realizado es medir las presiones en las entradas del primer housing de ósmosis inversa como también del segundo housing y a la entrada también de ósmosis inversa, o mejor dicho, de la nanofiltración. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien de que dependiendo de la presión, y esto ha sido regulado a través de las válvulas también que han antecedido a cada uno de los manómetros, ¿no? El poder determinar las conductividades de los permeados que luego han tenido que unirse a esta línea que corresponde a agua tratada. Y también conocer y medir la conductividad del rechazo, dado de que posteriormente ese rechazo ha tenido que ser utilizado como alimentación a la celda de electrodiálisis. Es decir, la primera etapa fue un tren de housing, ósmosis inversa 1, ósmosis inversa 2 y nanofiltración. Esta primera etapa se logró obtener una condición óptima que nos ha llevado a establecer cuál es la conductividad, cuáles son las presiones que nosotros íbamos a considerar como condiciones de entrada para nuestra celda de electrodiálisis. Una vez que se ha tenido esta condición óptima, nosotros lo que hemos hecho es realizar el tratamiento de este rechazo, ¿no? De este rechazo de la nanofiltración como alimentación a la celda de electrodiálisis. Los resultados. 14 condiciones de operación donde se midieron las presiones manométricas del primer housing de ósmosis inversa, segundo housing de ósmosis inversa, el de nanofiltración, y de acuerdo a estas presiones también se ha medido los flujos de permeado total. El permeado total vendría a ser esta agua tratada hasta el punto amarillo que nosotros vemos. El flujo de rechazo es el flujo también que estamos viendo aquí, a la salida del housing de la nanofiltración, y se midieron también las conductividades del rechazo como también del permeado total. Como resultado, nosotros realizamos la representación gráfica tanto de los flujos de permeado total, de rechazo y también de conductividad del permeado total, y se estableció que en la condición de operación número 6 es que se obtenía un mínimo de conductividad, si bien encontramos nosotros que para la primera condición de operación 1 obtenemos también un mínimo, pero esto no nos lleva a ser razonables con respecto a la relación de flujos entre el rechazo y el permeado total. Entonces, en la condición 6 encontramos un mínimo de conductividad y también una relación, vamos a decir, entre el rechazo y el permeado, ¿no? En el cual nosotros estamos viendo aquí este simbolito cuadrado corresponde al flujo permeado total, que es 0.8, y el de flujo rechazo este X. Entonces estamos viendo de que esta relación es mayor a 1, que nos va a permitir a nosotros poder considerar de manera razonable y como condición óptima el poder tener para la segunda etapa y que luego ya complementando con la celda de electrodiálisis tratar ese rechazo. Bueno, Perdón, le quedan unos 5 minutos, por favor. Ya, correcto. De acuerdo a las condiciones de operación, hemos visto que el pH, de acuerdo a cómo iban las condiciones de operación, como ustedes pueden ver, ha sido muy variada. Se recomienda que en estos tipos de operaciones con tecnología de membranas el pH debe ser, la idea es que sea ácido, no alcalino, porque mientras más ácido sea, pues no se libra el sistema de las precipitaciones que puedan haber o de las deposiciones a partir de las sales, ¿no? Que por tener un pH alto, si es que sea alcalino, pues se van a dar las
las precipitaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, se recomienda trabajar con pHs ácidos, ¿no? ¿Qué más? O neutros, por ejemplo, ¿no? Aquí les muestro que para ir a la segunda etapa se tuvo que determinar la corriente límite para la celda de electrodiálisis. Para ello se midieron la corriente, se midió el potencial eléctrico y de acuerdo al método de Cowan-Brown se determinó la inversa de la corriente y también la resistencia. Se hizo una gráfica para poder determinar la corriente límite y se determinó que esta corriente límite fue de 268.5 miliamperios. Y para el estudio, ¿no? Considerando ya las condiciones óptimas de la primera etapa, se trabajó con 120% de esta corriente límite que fue 322.2 miliamperios. Los resultados que se han obtenido al final de esta agua tratada, hablando ya a la salida, ¿no?, de todo este sistema integrado de tecnología de membranas, es un agua tratada, por ejemplo, de 888.4 de conductividad con una dureza de 400, teniendo en cuenta que tanto la conductividad como la dureza del agua subterránea fueron mayores, ¿no? Fueron mayores, y si nosotros queremos hacer una comparación con los parámetros del ECA o de calidad de agua de consumo humano, pues primero, el agua subterránea, sí, su conductividad fue un poco mayor, ¿no? En el caso de la dureza ha sido mayor, ¿no? Su dureza respecto a estos parámetros de estándar, pero como ustedes pueden ver con este tren de, vamos a decir, housing de membranas, que viene a ser el sistema integrado de tecnología de membranas, hemos reducido. Entiéndase de que esto ha sido de manera continua, ¿no? De manera continua. Esto no ha sido un proceso batch, ni batch con recirculación. Entonces, las conclusiones que podemos llegar nosotros es que, primero, se implementó el sistema integrado de tecnología de membranas en proceso continuo y con un sistema fotovoltaico autónomo. Segundo, se determinó la condición de operación óptima, obvio, del sistema de ósmosis inversa 1, ósmosis inversa 2 y nanofiltración. Esto corresponde a la primera etapa. La segunda etapa nos llevó a determinar una corriente límite, como ya se hizo mención, mediante el método de Cowan-Brown, y luego podemos decir que se recuperó el 70, aproximadamente 80% de agua tratada a partir ya de este sistema integrado de tecnología de membranas. Esto es un indicador muy bueno, dado de que normalmente los equipos de ósmosis inversa, con un solo housing de ósmosis inversa se logra obtener un 50% aproximadamente, en lo mejor de los casos. Bueno, les presento ahí el equipo, el cual se tuvo que realizar en laboratorio, ¿no? De todos estos equipos, el que nosotros le incidimos en un estudio muy fuerte es a la parte de las membranas de intercambio iónico que tiene la celda de electrodiálisis, ¿no? Y también a la aplicación del electrodiálisis en la desalinización de aguas solobres y otros tipos de aguas. Este es el ambiente en que nosotros trabajamos, ¿no? Que es el laboratorio número 11 de Físico-Química de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la UNI. Y este es el grupo con el que ahora estamos trabajando, ¿no? Tenemos grupos de ya estudiantes y egresados que están haciendo su tesis, ¿no? Y bueno, el que les habla es el coordinador de este grupo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Alex. Aquí tenemos un par de preguntas. Primero dice, ¿de dónde se obtuvo el agua subterránea utilizada? ¿De qué localidad? Sí, el agua subterránea es del distrito del Rímac. Correcto. Aquí otra pregunta dice, mencionó que el tratamiento de agua en laboratorio es distinto al realizado en plantas reales, grandes escalas. ¿A qué se refiere? ¿En qué caso es más Me barato? refiero porque las plantas de ósmosis inversa normalmente es para desalinizar agua de mar. ¿Eh? En cambio, hago mención a esta diferencia porque los equipos que nosotros hemos mostrado, ¿sí? Estos equipos son de ósmosis inversa para uso doméstico, es decir, uno lo puede comprar y puede conectarlo al grifo o al caño, como suelen decirse, para
tener como alimentación el agua potable y poder purificar, ¿no? Los fabricantes de estos equipos de uso doméstico de ósmosis inversa, ellos establecen de que solamente se debe tener como agua de alimentación o es agua potable o agua salobre. Si es agua salobre, en este caso agua subterránea puede ser, te dicen hasta qué conductividad. En cambio, en las plantas, pues, desalinizadores de agua de mar, pues, la cosa es distinta, ¿no? Por lo tanto, las membranas de ósmosis inversa también van a tener diferentes características.